Bienvenidos al programa de transformación empresaria de Oxford. En este caso, el módulo 7, revisión de nuestro mindset como empresarios y como directorio. Hay que comenzar diciendo, a modo de introducción, que aquellas empresas que por supuesto tienen como fin la rentabilidad, el crecimiento, hacen que sus líderes, sus empresarios, su directorio dejen la vida, literalmente, digamos, para que eso suceda. Hay algo que está funcionando muy mal. En principio, lo encontramos mucho en nuestros casos cuando recorremos, sobre todo empresas medias o pequeñas de carácter familiar, donde hay un dueño o un dueño y un hijo o dos o tres directores que se levantan muy temprano, vuelven muy tarde a su casa, no están pudiendo hacer deportes, no están pudiendo alimentarse bien, no le están dando tiempo de calidad a su familia porque literalmente están dejando la vida para que esa empresa se desarrolle, crezca o para que sobreviva, digamos. Bueno, allí hay que producir una profunda revisión. En general, nuestra experiencia es que cuando uno armoniza los distintos aspectos importantes de la vida de uno, muy lejos de quitarle tiempo y pasión a la empresa, lo que le está entregando es más horas de calidad, digamos, porque uno está realmente fresco de ideas, está en positivo, está contento con lo que le está sucediendo en el día a día, en su familia, en su casa. Cuando uno empieza a hacer deportes, inclusive hay sustancias químicas que se despiertan y le hacen que uno tenga más ganas de enfrentar los desafíos del día a día. Yo sé que muchas veces te han dicho esto y posiblemente no te estén entrando balas, como se suele decir, pero créeme, de empresario a empresario, que es clave que ordenes tu vida, porque si no, mucho más temprano que tarde, esa fórmula de estar completamente sobrepasado en tiempo, sin llegar a nada, sin poder acordarte porque estás con tanta tarea que ni siquiera te estás pudiendo acordar ni del cumpleaños de tus hijos, para decirlo de alguna manera. Bueno, allí verdaderamente algo anda muy mal. En ese sentido, si sos de esas personas que está con ese mindset de completa abocación a lo empresario, hay un segundo consejo que te queremos dar, que es guarda con ese choque cultural entre esa tesitura de dejar alma y vida por la empresa, que seguramente viene además de algunos mandatos familiares, y cómo trabajan tus colaboradores, los miembros de tu directorio, porque definitivamente ellos sí o sí quieren tener otro estándar de vida, otra armonía, no están tal vez involucrados de la manera en que vos lo estás en la empresa, o si vos sos un director y estás muy involucrado, los que están por debajo tuyo, y hay que tener un respeto respecto a cómo han ordenado su vida las otras personas. El trabajo es una de las facetas importantes de nuestra vida, pero vuelvo a insistir, no se puede comer todos los aspectos de nuestra vida porque si no, algo anda muy mal. Hay dos formas de encarar la dirección de una compañía. O hay un líder que finalmente es el que sabe todo, el que viene desde el principio, posiblemente sea el dueño de la empresa o el hijo del dueño o un director que hace muchos años que está, o la teoría de que la inteligencia colectiva, la interacción del grupo con sus distintas visiones, criterios, inclusive con distintas edades y experiencias de vida, puede producir algo mucho más beneficioso que la decisión de uno individualmente. Bueno, la idea de que entre todos se puede lograr una mejor visión y un mejor plan de acción también, eh, hay que definirse, digamos. Si uno queda a mitad de camino y uno a veces como empresario o como directivo manda la indicación de que ahora sí los quiero escuchar, pero ahora no, hagan lo que yo digo, la teoría de los secretarios, o a veces te escucho un poquito, pero al final me pongo nervioso y digo, mira, terminá haciendo lo que yo digo. O sea, si vos elegís un camino, hay que respetar los pasos que tiene ese camino y por supuesto si elegís el otro, tenés que dejar en claro, van a hacer lo que yo les digo y entonces las personas ya saben a qué atenerse. Mi recomendación, después de haber pasado por una empresa familiar como es la nuestra, muy verticalista, tanto mi padre como mi hermano, mi gran desafío y mi gran logro posiblemente es haber logrado conformar equipos. Los equipos son claves para que la empresa escale sin que los empresarios dejemos la vida en ello. La escalabilidad de nuestros equipos requiere mucho tiempo de formación, de capacitación,
de ajustar los procesos, de una y otra vez volver sobre la misión, la visión, los pilares estratégicos, revisar los objetivos, con una paciencia infinita. Aquí hay una pequeña diferencia con respecto al consejo tradicional: conforma un equipo y cambiarás el mundo. En nuestras empresas actualmente hay que tomar como variable fundamental de que posiblemente los equipos roten, aún en los máximos niveles directivos. Las personas, sobre todo después de la pandemia, llegado un momento, se repreguntan sobre su vida, y si son jóvenes te dejan porque se van a Australia a cosechar kiwi, o si tienen una edad intermedia, de pronto revisan el tema de sus hijos, de su matrimonio, o hay un cierto cansancio y demás. Entonces, sí o sí va a haber rotación en tus equipos. Pero eso, en lugar de entregarte escepticismo, decir, bueno, como me van a rotar, entonces, ¿para qué voy a invertir en conformar equipos? Aquí lo que tenés que conformar es la estructura del equipo. Llegar a homologarlo de tal manera de que si un miembro, por muy valioso que sea, te abandona porque se va a otro trabajo, porque se cambia de rubro y demás, vos ya tenés perfectamente configurado cuál es el perfil, cuáles son las tareas, cuáles son las capacidades que necesitas allí, qué objetivos le estás planteando. Entonces sale una persona y entra otra, y perfectamente se puede poner el traje de miembro de ese equipo y comenzar a jugar con disponibilidad. Aquí yo te diría que si tenés que reforzar tus equipos, ya la teoría de los Messi, digamos, la teoría de los Maradona, que es que uno dice, mira, estoy muy flojo de papeles, voy a traer un gerente general o un gerente comercial, le voy a pagar lo que sea, y va a venir y me va a acomodar a toda mi gente que no termina de entender y son mediocres y demás. Esa teoría, ya el tiempo ha indicado que fracasa. Aquí uno necesita un plantel de personas, cada uno en su función, que estén con dos características básicas. Por supuesto, un nivel aceptable de background, digamos, de seniority, para que no tengan que aprender de cero, sobre todo si están en posiciones directivas. Pero el otro 50% del vaso es la actitud de estas personas. Si hay actitud, si hay hambre, si hay ganas de avanzar, si hay ganas de ser parte de la empresa, inclusive de ser asociados, de ser socios, de abrir nuevos mercados, si hay esa potencia, digamos, más temprano que tarde esas personas van a terminar en el máximo de su performance. Así que es cuestión de preparar los mecanismos de capacitación, preparar los estímulos adecuados para que no se demoren en demostrar todo ese potencial. Configurar la estructura de tu equipo ideal y empezar a perfeccionarlo ya más allá de las personas, sino en cuanto a procesos y en cuanto a equipo, es posiblemente el mejor consejo que te pueda dar para lograr la escalabilidad de tu empresa y, por lo tanto, la rentabilidad, como lo hemos dicho en otros videos. Necesitas sí o sí tener una mentalidad de resultados y KPIs objetivos y medibles. Tenés que tener las variables para poder medir concretamente y de una manera sencilla, que vos puedas asomarte a un tablero y mirar cómo está funcionando tu empresa. Ya no son intuiciones, ya no son experiencia y conocimiento de alguno de tus directores, sino que vos necesitas datos. Si hoy estamos vendiendo 10 y vamos a vender 12 en tanto tiempo, y que vos puedas realmente medir si ese proceso ha sido exitoso y eventualmente dar premios o reconfigurar la estrategia. Se podría decir que un dueño de empresa, un director de un área clave y demás, capaz que puede pasarse la mitad de su día observando variables para ver qué rendimiento están teniendo y para ver qué oportunidades de mejora encuentra. El mirar ese tablero de control es la mitad de tu día, porque si no vas a estar tomando decisiones en base a tus intuiciones, pero sin saber bien cuál es el rumbo, cuál es la intensidad que le tenés que dar a ese rumbo, o si has cometido algún error y se ha distorsionado ese rumbo que están marcando los objetivos y el plan. El mindset digital parece mentira, porque uno, por supuesto que cuando uno dice tenés que tener mindset de números, digamos, mindset de poder medir lo que está rindiendo tu empresa, uno dice, y sí, más vale. Pero cuando uno mira en el día a día de la mayoría de las compañías medias y pequeñas, no se está midiendo, o por lo menos no se está tomando el tiempo para
visualizar esos KPI y trabajar sobre ellos. Hay veces que tienen software que sí entregan planillas de rendimiento y demás, pero en muchos casos nos han dicho algunos clientes, mira, nadie las mira, no tenemos tiempo de mirarlo. O uno dice, mira, estoy con un problema de ventas de productos. Fíjense, hay un caso muy sencillo que siempre nos pasa. Nosotros, cuando viene un cliente a Oxford, ya sea un gerente de marketing, un gerente comercial o hasta el mismo dueño, lo primero que le preguntamos, la tercera pregunta, que a veces se quedan asombrados, es ¿cuánto factura tu empresa y cuál es el EBITDA de tu empresa, digamos? O sea, ¿qué rentabilidad estás teniendo? Y en muchos casos no lo saben, no lo conocen. Dicen, mira, a ver, espera que le pregunto a mi contador o le pregunto a mi jefe y demás. ¿Cómo vas a ser dueño de empresa o gerente de marketing o gerente comercial si no estás sabiendo cuánto está vendiendo tu empresa, cuáles son los productos de mayor rotación, cuáles son los productos de mayor rentabilidad y cuál es la rentabilidad final que te está dejando tu empresa previo a pagar impuestos o inclusive habiéndolos pagado? ¿De qué estamos hablando si no estamos hablando de eso y no lo tenemos como escrito en la pared, digamos, para saber cuánto tenemos que aumentar? Bueno, así con los distintos OKR, los distintos objetivos y los distintos KPIs. Tenés que abrir tu mente a la revolución digital y de la inteligencia artificial. Yo sé que lo tenés en cuenta, yo sé que has intentado, te has metido un poco, pero si a esos dos mundos, lo digital y la inteligencia artificial, no lo abrazás y te lo traes y te bañás en esas piletas, digamos, de la innovación, no vas a poder estar a la altura de las circunstancias. Esto no es me asomo un ratito para ver y bueno, sí, hace un tiempo que abrí mis propias redes, no, tenés que con mucha pasión meterte tierra adentro, como si fuera una selva, probar, dedicarle horas a probar con estas herramientas, a contratar asesores, a involucrar a tus directivos para que te cuenten qué están haciendo a nivel de digitalización, inteligencia artificial, entenderlo, probar con ellos, prueba, error, mirar referencias de otros casos de éxito, realmente el tiempo que le tenés que dedicar a estos dos factores de innovación que son claves, la digitalización de tu compañía y la incorporación de la inteligencia artificial a todos los mecanismos, a todos los procesos de tu compañía y a lo que podés brindarle a tus clientes, es clave. Créeme que si estás demorado en eso, hay algunos que vaticinan que en los próximos 2 años la inteligencia artificial va a transformar nuestras empresas al 100%. Realmente la revolución que se viene detrás de la inteligencia artificial, hasta ahora nadie la ha podido dimensionar porque es tal la escalabilidad de esa transformación y además la velocidad con la que viene, que realmente es un tsunami que uno está en la playa jugando con la arena y no se da cuenta que puede estar llegando una ola inmensa a taparnos. Entonces no hay que ponerse loco, no hay que tener miedo, pero sí hay que dedicarle mucho, pero mucho tiempo a estas dos innovaciones. Hay una cuestión casi cultural, te diría, que hace a esto del pensamiento colectivo, a la configuración de equipos y demás, y es que no hay una sola verdad. Para la dinámica empresaria hay muchos caminos que conducen a Roma, y a pesar de que seguramente vos lo has hecho de una manera, tus directivos lo han hecho de una manera, tus padres, si es una empresa familiar, lo hacían de una manera, se puede hacer perfectamente de otra y probar, iterar, como se dice, hacer pequeñas pruebas, pilotos, exploraciones y demás, te viene muy bien para saber si verdaderamente lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Tus directivos, los miembros de tu equipo tienen que tener la posibilidad de traerte esas exploraciones, de traerte verdaderas innovaciones, aún con la consigna de puede fallar, pero que no tengan miedo a que ese planteo de innovaciones vaya a ser tomado como una debilidad o como algo de incertidumbre y tenga de tu parte algún tipo de rechazo. Ya seas dueño de una empresa o directivo, es muy importante que alientes a tus equipos a traer justamente esa innovación, esa prueba. Si vos pensás que a Roma se puede llegar por este camino, que hay que abordar, por ejemplo, este mercado, pero el directivo de tu área comprometido dice, no, no es este mercado, sino este otro, o vos decís hay que abordarlo de esta manera y el otro dice hay que abordarlo de esta otra, date la oportunidad a que a ese directivo te demuestre que puede haber una alternativa.
Un aspecto central en el cambio de mindset, tanto nuestro como de nuestros directivos, es tratar de trabajar muy fuerte para alejar los egos. Lo conocemos muy bien en todo tipo de empresas, grandes, pequeñas y medianas, pero mucho se da también en las empresas más pequeñas y medianas, donde las cuestiones personales, inclusive las cuestiones familiares, nublan la vista y hacen que las personas reaccionen de manera subjetiva. No están con la objetividad suficiente para analizar si ese proyecto que está trayendo el responsable de otra área puede ser exitoso, merituarlo, sino que como aquí este gerente me hizo esto, yo le voy a hacer la contra, y además como está mi primo que no me saludó en el último cumpleaños, o sea, y además está el ego personal de decir, no, yo soy el que va a llevar esto adelante, yo soy el que tiene la razón, a mí me tienen que dar prioridad, a mí me tienen que dar más presupuesto, yo soy el que hablo primero, yo soy el que hablo último, yo soy el que digo la cosa más inteligente, yo soy el que hago la pregunta más notable. La verdad es que los egos en el ámbito empresario están a la orden del día. Y en general, cuando hay un exceso de egos, eso entorpece el funcionamiento correcto de la compañía. Si en algún caso esto se ha vuelto tóxico, o sea, realmente estamos con un problema de egos, en algunos casos es importante contratar un tercero, un profesional o un coaching, un psicólogo empresarial para que venga y destrabe esos egos para que definitivamente todos nos volvamos a respetar y sepamos que en la disidencia entre un proyecto y otro, entre las distintas formas de ver, no es que hay enemigos, no es que hay grupos, sectores, facciones, sino que simplemente está una búsqueda genuina de buena fe, digamos, de encontrar la mejor opción. Esto cuando sucede en las cúpulas directivas, créanme, lo he visto en muchísimas empresas, se traslada hacia toda la empresa y toda la empresa empieza a trabajar, es un vendedor que no comparte, sino que le oculta al otro vendedor lo que acaba de aprender para tener, aunque sea unas semanas más, de ese argumento de más para poder vender más y luego que lo feliciten a él y no al otro. O sea, cuando no se han establecido reglas en donde se premia la cooperación empresaria, la cooperación interáreas, el diálogo entre las áreas, bueno, definitivamente se ha trasladado un germen, un parásito, digamos, por toda la compañía del mundo de los egos. Si están con el agua al cuello, con el día a día y no están pudiendo mirar el horizonte, revisar los pilares estratégicos, revisar los objetivos y demás, y definitivamente tu empresa siempre va a estar allí, en el lugar donde está actualmente. Y si vos estás mirando este video, unos videos que hablan de transformación empresarial, es porque definitivamente no estás conforme con el rendimiento de tu empresa. Hay algo que te inquieta, hay algo que te incomoda, ya sea una cuestión económica, no está siendo lo suficiente rentable o justamente te está llevando demasiado tiempo o definitivamente hay algo que te está incomodando por lo cual vos estás requiriendo una transformación o estás viendo que algún competidor está a punto de venir sobre vos y quitarte esa posición que has tenido en el mercado y demás. Entonces, para poder revisar, para poder diagnosticar, para poder pasarte una tarde escuchando a tu equipo digital, a ver, preséntenme los informes de cómo van las variables principales de nuestras campañas digitales, a ver si hay oportunidad de mejora y después poder pasar otro rato con tu gerente de operaciones y otro rato pensando en cómo internacionalizar tu compañía y además revisando con tu gerente de recursos humanos o con tu responsable de equipos humanos a ver estas búsquedas que estás realizando, por qué no están siendo exitosas. O sea, si no estás sobre las cuestiones importantes, si no sos vos, ¿quién, digamos? Y si no es allí, en esa empresa, ¿quién lo va a hacer, digamos? Por lo tanto, allí una postdata que te dejo es, en muchas empresas medias y pequeñas de carácter familiar, y lo voy a decir porque yo también soy empresario de ese tipo de empresas, a veces es gracioso porque cuando nos dicen que hay que poner una persona para secundar a nuestro director o nuestro gerente, no, decimos no entremos en gastos. Pero después como empresarios de empresas familiares no dudamos en componer toda nuestra oficina y cambiar el aire y resulta que después nos dimos el gusto y nos fuimos a un congreso en tal lugar y después cambiamos la máquina por una nueva. O sea, para ciertas cuestiones que nosotros consideramos urgentes o que nos queremos dar el capricho, sí estamos dispuestos a invertir, inclusive sacar plata de otro lado, de nuestro patrimonio familiar y demás. Pero cuando estamos para
consolidar las segundas y terceras líneas de nuestros equipos directivos para que nuestras primeras líneas puedan verdaderamente proyectarse hacia lo estratégico, hacia la innovación, hacia la evolución, hacia la escalabilidad. Allí no, allí no estamos dispuestos porque somos, como le digo, un poco pijoteros a ese respecto. Si de pronto hay un consultor que nos puede cambiar la dinámica o nos va a hacer ver una cosa que no estamos viendo y porque nos cobra $1.500, $2.000, no va a ser posible, pero resulta que después en otra cuestión nos gastamos $2.000 sin ningún problema. Así que aquí hay una cuestión de prioridades y de no escatimar en los recursos que tenemos que aplicar cuando verdaderamente hay que producir transformaciones de fondo. La pregunta del millón, tal vez central en este video del módulo 7 es: ¿qué sentimiento estás teniendo con respecto a tu empresa? Ya seas dueño, socio, directivo, porque definitivamente el sentimiento de trabajar en tu empresa tiene que ser un sentimiento de orgullo y alegría. Si no tenés orgullo y alegría en el proyecto principal de tu vida en el que estás dedicando la mayor cantidad de horas, algo hay que revisar. Posiblemente hay muchos casos en donde, porque hemos vivido contextos de crisis, donde hay que estar cuidando, por supuesto, el mango, porque en cualquier esquina podemos llegar a quebrar. Realmente hemos tenido que surfear una y mil crisis económicas, sobre todo de las empresas argentinas, pero también de la región. Y bueno, y uno se ha acostumbrado a eso, tal vez la oficina no te enorgullece, tal vez tu campaña de marketing no te enorgullece, tal vez tus productos no te enorgullecen, tal vez tu sistema comercial y tus vendedores no te enorgullecen, tal vez la propia forma en que vos estás trabajando no te enorgullece, el vínculo que estás teniendo con tus colaboradores y demás. Si hay algo que te molesta, definitivamente hay que abordarlo. Uno no puede estar trabajando en un proyecto en el que no se sienta cómodo. Hay que romper las estructuras, hay que romper los mandatos y hay que decir: ahora, no mañana ni pasado, ahora tengo que revisar qué estoy haciendo con mi compañía para que me enorgullezca. Porque al final del día la pregunta del por qué estás haciendo esto, la pregunta filosófica que todos nos hacemos, sabemos que hay una respuesta práctica que es: bueno, lo estoy haciendo por dinero, por supuesto, porque de esta manera vive mi familia y además quiero ahorrar y quiero crecer y quiero ser rico inclusive. Pero claro, detrás de esa pregunta es: ¿para qué estás queriendo ganar plata y ser rico? Y posiblemente por detrás de la pregunta haya respuestas más existenciales que tienen que ver con satisfacer tu pasión profesional, tu ikigai. ¿Vieron ese encuentro que hay entre las pasiones, lo que sabes hacer, lo que sos bueno para lo que te pagan y lo que podés brindarle a la sociedad? Bueno, hay un punto de intersección que es definitivamente el por qué vos estás en tu empresa, y tiene que ver con esto, con que sea una empresa que trascienda, que lo que le está ofreciendo, tanto de productos o servicios, le genere un bienestar a tus clientes y los clientes realmente le estés cambiando de alguna manera, grande o pequeña, la vida a tus clientes. Aún si sos un almacén en la esquina de tu clientela, esa clientela al ir a tu almacén está prefiriéndote porque hay algo que vos le estás brindando que es mejor que tu competencia o que directamente comprarlo en algún otro lugar o en una gran superficie. Si sos una empresa de servicios, si estás brindando productos, vos estás colaborando con la sociedad, estás trascendiendo, has decidido que no vas a dedicarte a mejorar la vida de tu entorno, la vida de tu familia por otras razones, sino a través de la fuerza que le das al éxito de tu empresa. Y vuelvo a decir, entonces, el éxito de tu empresa no puede estar solo al final de un camino al que tal vez uno nunca llega, sino que tiene que estar en el mientras tanto, digamos. O sea, vos te tenés que dar pequeños orgullos, pequeñas satisfacciones para decir: realmente en mi empresa se innova, en mi empresa se respeta a los colaboradores, en mi empresa se ha producido la transición generacional, se ha producido la transformación digital, estamos innovando con inteligencia artificial. Les doy un caso de empresarios que ahora, por ejemplo, en Argentina se está hablando mucho de la posibilidad de importar. Y ya hay algunos empresarios muy intrépidos que se han subido en avión y han viajado a las ferias de Cantón en China o de Europa o de Alemania. Pero hay otros que dicen: no, lo que pasa es que no me da los números, estamos en crisis, ¿cómo me voy a hacer un viaje? Fíjate bien, porque seguro que hay presupuesto para que vos hagas ese viaje, inclusive ese viaje
lo invites a tu colaborador directo, a la segunda generación, a tu hijo, a tu sobrino, al gerente, al líder, a la directora que tal vez está dando realmente la punta, digamos, en tu empresa, e ir y mirar, abrir la cabeza o participar en grupos empresarios donde uno escucha a otros empresarios y hace un poco de benchmarking, digamos, o sea, toma casos de éxito de otros empresarios o lleva su problemática y escucha la opinión de otros. Date el gusto para que te dé orgullo, te dé alegría y te dé felicidad ser parte de la empresa en la que estás participando, ya sea como dueño, como socio o como directivo. Un apartado para empresarios que ya están más de vuelta, están a punto de retirarse y por supuesto, como es natural en la vida, están con una actitud más conservadora, más de, a ver, pensemos, no arriesguemos y están un poco taponando la posibilidad de innovación, de transformación, de cambios que pueden estar trayendo la segunda generación o ciertos gerentes o ciertos equipos y demás. De empresario a empresario, déjame que te diga, hay que revisar esa posición. Bien sabes, lo tenés que saber, que no puede haber dos papas, digamos, en la iglesia. Y así como no puede haber dos papas, efectivamente hay que empezar a dejar ese liderazgo todoterreno que posiblemente has tenido en los últimos años y hay que hacerse un costado y dar paso a estas nuevas alternativas. Yo he visto casos muy meritorios que realmente me paro y me aplaudo, donde ese dueño tradicional que ha sido el líder, el directivo todoterreno durante 20 años, dice en algún momento, bueno, mi oficina, la oficina central, seguramente la más linda de la empresa, va a ser la que ocupa este nuevo gerente general, que puede ser algún miembro de la familia o no, vuelvo a decir, puede ser un miembro de la familia o no, y definitivamente vos le das las llaves de tu oficina. Y vos decís, yo o no voy a tener oficina o voy a tener una oficina menor porque voy a venir algunas horas, simplemente voy a venir a ver cómo va fluyendo, pero definitivamente le das como la autoridad, las competencias a esa persona o a ese conjunto de personas para que definitivamente tomen las riendas de tu empresa y vayan, se equivoquen, acierten, vayan para adelante, pero ya no dependan de vos. No hay ninguna cuestión mala de que habiendo sido vos el fundador, habiendo sido el que lo llevó hasta allí, definitivamente puedas dar un paso al costado o completo o por lo menos parcial, digamos, para dar margen a las nuevas generaciones, a los nuevos equipos y a las nuevas ideas, como en la serie de Vikingos, no sé si la has podido ver, cuando Ragnar Lothbrok, ni más ni menos que el principal vikingo que había llevado a todo su pueblo, digamos, a conquistar Inglaterra, a conquistar París y a hacer una y mil hazañas, en un momento decide dar un paso al costado para que ingresen sus hijos, digamos, a gobernar Kattegat, digamos. Te la recomiendo como serie porque vale la pena como experiencia de liderazgos que llegan a un punto y tienen que dar un paso al costado. Sé que esto es un poco dramático, sé que posiblemente te duela, porque has dejado la vida, no sabes otra cosa posiblemente que hacer que ir y trabajar desde la mañana hasta la noche, pero siempre hay una oportunidad, siempre hay tiempo para reinventarse y que te vuelvas el principal consultor de la compañía, porque sos el que más sabes, pero no el que toma la decisión final. Al final del día, vos como dueño podés esperarlos, como yo le digo a mi equipo, como le digo a Mateo, mi gerente general, te espero a final de año para saber si realmente la empresa ha dado los resultados económicos esperados. Si no los ha dado, tal vez tengamos alguna charla más severa, pero si sí los ha dado, lo que ha sucedido en el camino, los errores que se puedan haber cometido, los aprendizajes, las personas que han entrado y que han salido y demás, no me interesa. En las empresas familiares, la cuestión de la transición generacional es la cuestión. Créame, nosotros tenemos más de 600 empresas atendidas y de las 600 hay por lo menos 450 que tienen matriz familiar, digamos, y cuando no se produce adecuadamente esa transición en tiempo y forma, aun aunque tal vez el dueño de la empresa sea una persona todavía joven y demás, pero no le está dando paso a la siguiente generación que viene empujando, que tiene ganas,
que inclusive tal vez está un poco verde, pero que necesita equivocarse, necesita avanzar, digamos, en el liderazgo, bueno, allí se atrofia el músculo. Yo les quiero contar nuestro caso. En Oxford yo tengo 53 años, como verán, no soy tan viejo, más allá de que tengo algunas canas en la barba, y sin embargo nosotros el año pasado yo le entregué la gerencia general de nuestra compañía a un sobrino, Mateo García Díaz, un sobrino de 36 años, que ya venía demostrando capacidad, había digitalizado nuestra empresa, había incorporado procesos, se estaba encargando de toda la gerencia de operaciones, pero yo ya advertía que si no le daba su lugar, él que vibra con otra fuerza, por supuesto por su juventud, por su ambición, por sus ganas, finalmente se iba a decepcionar, digamos, iba a su fuerza, su energía, su pasión se iba a minorar. Créame que yo encuentro en la mayoría de las compañías un hijo de dueño o un directivo o un adláter de un directivo que es una persona o joven o de edad media que ya se rindió, digamos. Se acostumbró a presentar lo que sabe que le van a aprobar, se acostumbró a que como finalmente la última palabra siempre la tiene el director, bueno, ¿para qué voy a hacer tanta fuerza? Y cuando los equipos, sobre todo de jóvenes, se acomodan, es la peor de las hipótesis. Nosotros necesitamos que peleen, que nos contradigan, que inclusive hasta nos hagan sacar de las casillas, que inclusive a su manera, la forma en que ellos lo hacen, realmente nos pongan en zona fuera de confort. Yo siempre comento que cuando mi sobrino era más joven y yo lo llevaba a las reuniones, yo que como verán soy más protocolar, digamos, y de pronto en el medio de la reunión mi sobrino abría un yogur y con una cuchara que la sacaba del bolsillo empezaba a comerse un yogur y yo decía, esto no puede ser, esto es inaudito, pero el hecho de haber aceptado de que una nueva generación puede tener otras costumbres, otro modelo, digamos, para relacionarse y demás, si uno es capaz de respetar lo generacional, inclusive la multiculturalidad, digamos, que hay personas que necesitan sacarse de los zapatos, digamos, y caminar en medias o en patas por la oficina porque de esa manera tienen mejores ideas. Si uno se abre a la posibilidad de que haya distintos modos culturales de abordar las cuestiones empresarias, créanme que uno le da pie a toda una nueva impronta. Les cuento, por ejemplo, otro caso cuando en nuestra compañía a nivel de directorio nosotros decidimos cubrir nuestra faceta de responsabilidad social empresaria, de nuestro compromiso con la sociedad. Y bueno, durante muchos años esa faceta la decidíamos los dueños, digamos, mi padre, después mi hermano, luego yo, que como nosotros somos gente muy religiosa, generalmente nos acercábamos a ayudar a la iglesia, digamos, ayudábamos a Cáritas, al Cotolengo de Noriones, a cuestiones vinculadas a la iglesia. Cuando en este cambio de forma de trabajar y de mindset, digamos, yo le abrí a nuestro directorio a ver, ¿en qué quieren que ayudamos? Bueno, al principio me quedé un poco sorprendido porque claro, uno decía ayudemos a los animales porque está muy comprometido con los perros abandonados en la calle, otro pedía que ayudáramos a las mujeres, otros a los discapacitados, otro tenía un compromiso con lo ambiental y decía nos dediquemos a ser sustentables y a ser una empresa de triple impacto y demás. Y bueno, hay que respetar a todas las variantes, hay que buscar mecanismos para que luego elijamos entre todos cuál es la mejor opción y todos nos comprometamos y no quede como que al elegir una opción todos los demás le sacan la fuerza y lo dejan solo. Bueno, todos esos mecanismos son horas y horas de trabajo para, vuelvo a insistir, que lo que finalmente se logra en nuestra compañía es el dominio de la inteligencia colectiva y un directorio capaz de delegar las cuestiones urgentes en segundas, terceras y cuartas líneas y dedicado junto con el dueño de la empresa o el directorio de dueños de la empresa, los socios, digamos, a una visión estratégica de cómo lograr la escalabilidad y la rentabilidad. Esperemos que estos consejos les ayuden.